Bienvenido al episodio número 15 del podcast de los Héroes de la Fuerza. Mi nombre es Jorge Pérez Córdoba y hoy tengo el inmenso placer de contar con Mark Rius, powerlifter, campeón de la categoría de menos de 93 kilos y entrenador de powerlifting, que va a compartir con nosotros muchísimos aprendizajes prácticos en relación al entrenamiento, la competición, la programación. Me siento muy agradecido de contar hoy con Mark, ya que es una persona con la que coincido en muchos aspectos en relación a la forma de ver este deporte y creo que nos puede aportar muchísimo. Bienvenido, Mark. Muchas gracias por estar aquí. Buenos días, Jorge. Para mí un placer estar aquí. Es súper top tenerte hoy. Quería, Mark, preguntarte, y para ir entrando un poquito en calor, que para que nuestros oyentes puedan conocerte un poquito mejor, me gustaría hacerte la cuestión acerca de quién es Mark y qué relación tiene con el powerlifting. A ver, pues Mark empezó haciendo power hace 3 años, así un poquito de refilón, porque sí que sabía lo que era, pero como no conocía a nadie que hiciese power hasta que no cambié de trabajo y conocí gente en Tarragona, no me pude inscribir en un club de power y a partir de ahí ya empecé a competir. Y ya una mala época, porque fue justo el año que empezó COVID, entonces solo competí en el regional y luego ese año pues se cancelaron todas las competiciones y hasta el año siguiente no se volvió a hacer el regional. Entonces, ¿cómo ha acabado aquí? Pues llevo tanto tiempo en el gimnasio que más o menos un poquito ha sido donde me ha llevado el proceso, porque al final yo creo que si no hubiese acabado compitiendo, ya sé, pues por ejemplo, en culturismo o a lo mejor quizás en CrossFit, no hubiese acabado aquí, porque creo que el hecho de llevar 10 años en un deporte como puede ser pues el fitness o ir al gimnasio, si no acabas compitiendo, yo creo que lo hubiese dejado y me hubiese dedicado a otras cosas. Así que un poquito fue eso, de refilón. Relación con el power, por suerte y por salud, te diría que ahora cada vez menos, en el sentido de que estoy empezando a diversificar mucho el hecho del tiempo que puedo dedicarle a esto y sobre todo el entorno que puedo tener en base al powerlifting. Al final me he dado cuenta que es importante también tener una vida aparte y que esto no se centre a 100% en lo que sería el deporte, porque es que si no yo creo que te acabas quemando. Y al final he ido un poquito, pues, yo creo que cada vez menos metido en el mundo del power en el sentido de saber compaginarlo con la vida real. Ese es un reto al final al que nos enfrentamos todas las personas que estamos involucradas con el powerlifting, porque es un deporte súper absorbente y que te recompensa mucho, ¿no? En cuanto entrenas duro, eres constante, vas superando tus marcas, pero sí que es cierto que coincido al 100% en lo que tú dices, que tenemos que hacer el esfuerzo por salir un poquito de ahí y no estar solo centrados en power. Además, tengo entendido, Marc, que estudiaste ciencias del deporte, ¿no? Correcto. Y ahora estás ejerciendo como entrenador, ¿verdad? Sí, ahora mismo soy coach online, realmente trabajo de esto y vivo de esto, soy autónomo. Lo estoy compaginando con un máster de formación de profesorado. La idea, que es lo que creo que me tira más, es acabar trabajando en la enseñanza, no quizás en la secundaria, pero sí más enfocado pues, en lo que sería pues, grados medios, grados superiores o incluso si existe la posibilidad pues, en grados universitarios, porque creo que es incluso más recompensante el hecho de tener el contacto directo con los alumnos. Al final el coaching a veces suele ser algo frío por la gestión emocional y comunicativa a la hora de hacerlo con el WhatsApp. Entonces, al final creo que eso me está empezando a tirar más que no gestionarlo puramente por WhatsApp, en el sentido del coaching. La presencialidad que comentas que al final te da ese calor humano que no te da el WhatsApp ni Telegram. Sí, bueno, y el conocer más a fondo a la persona, el indagar un poquito más en cómo es esa persona, el vivir experiencias con el atleta. Yo creo que eso me viene un poquito también de haber estado trabajando de entrenador personal previamente y pasarme esto y decir, hostia, me sigue faltando el punto ese de decir, tengo a la persona ahí delante y vamos a hacer las cosas juntos. En relación, Marc, a todo lo que has comentado de tu relación, entre comillas, con el Power, de tu trabajo actual como entrenador, lo que quieres hacer más adelante, dedicarte a enseñanza, si nos centramos más en el powerlifting hasta el momento, ¿cuáles han sido tus mejores marcas en los 3 movimientos de Power, en la sentadilla, el press banca y peso muerto? ¿Y qué levantamientos son los que recuerdas con más cariño? No tiene por qué ser tu levantamiento más pesado, sino ¿cuáles son los levantamientos que más te han llenado, más te han alegrado, más te han emocionado? Mira, te diría, de sentadilla la tengo un poquito ahí atravesada.
y tiré 275 en el europeo el año pasado. En este absoluto los volví a tirar y eso ha sido mi top. En Vanga tiré 180 hace 2 años en el absoluto que quedé segundo y no los he vuelto a tirar. y de DL también sigue ahí. DL pues te diría que 345, pero creo que el movimiento que más disfruté yo creo que fue el de la Copa. El de la Copa de hace 2 años, porque sí que fue el punto para decir, vale, estoy aquí ya, tengo un total competitivo, puedo competir con los dos Rubénes, que en ese momento eran el top, y yo creo que eso ya fue un golpe sobre la mesa y sobre todo por el cómo fue, porque yo creo que el hecho de fallar el segundo intento, también tener que volver a jugármela, al menos ser la primera vez que me la tuve que jugar de verdad, y responder bien ahí delante del público y todo, yo creo que yo creo que para mí el movimiento que más he disfrutado, al menos de momento. Además, si mal no recuerdo, fue el levantamiento después del cual te pusiste así, ¿no? En plan, como Sí, con las piernas cruzadas ahí, tu señor. Sí. Tengo que recuperar esa celebración. Bueno, seguro que lo consigues, Marc. Quería preguntarte también cuándo y cómo empezaste a entrenar Power y cómo fue tu primera competición o cómo te dio por competir en Power. Hostia, es que yo Power siempre he hecho un mix, la verdad. Al menos cuando me llevaba yo, que estuve bastante tiempo llevándome yo, siempre hacía un mix. Empecé con la FAT de Lane Norton, no sé si te suena. Sí. Porque yo en ese momento bueno, había bastante tirada de foros y yo estaba en un foro que se llama Fisiomorfosis. Y ahí sí que había gente que ya estaba metida en esto y empezaban a hablar un poquito de powerlifting en España, hablaban de ti, hablaban de quién más había en esa época, tío. Buah. Hablaban de Brett Gibbs, que tampoco no es español, pero sí que en ese momento era el top. Entonces en esa época sí que empecé a paparme un poquito y dije, hostia, a lo mejor podría acabar compitiendo en esto. Y entre una cosa en la otra, pues siempre lo fui alargando porque siempre entrenaba en el mismo sitio, tampoco no tenía un rack de sentadilla y tenía que hacer las sentadillas desde un rack de barras, de estas cortas, bueno, era un percal. Entonces, entre una cosa y la otra, pues cuando acabé la carrera, que ya tuve más tiempo, busqué un trabajo, me salió en Tarragona conocí al Bollo, sí. Empecé a competir por su club. Y a partir de ahí ya el resto fue, cada competición yo creo que fui indagando un poquito más, metiéndome más en esto, dedicándole cada vez más tiempo, más horas y ha sido completamente progresivo porque la primera competición no me la tomé como me las estoy tomando ahora, ni mucho menos, aparte por el riesgo que puede tener el competir ahora a este nivel. Fue un poquito, vamos a la aventura, vamos a probar y me empezó a gustar y fue siguiendo y el resto ya, al final... Llevaré 3 años, pero me da la sensación que llevo más. Sí, de forma oficial, ¿no? En tarima 3 años, pero luego al final cuenta todo lo que llevabas antes. Claro. Es que yo llevo 10 años entrenando ya, tío. Yo llevo desde los 15, ahora mismo tengo 25, voy a cumplir 26. Pues sí, ya son 11 añitos. Y de forma general, Marc, a lo largo de todos estos años que has estado entrenando y los años que llevas compitiendo, ¿de qué manera dirías que ha evolucionado tu manera de ver el entrenamiento de powerlifting? De manera muy general. Antes era un poquito más no pain no gain, te diría así. Más también por el hecho de que estaba ciertamente influenciado por el culturismo, entonces sí que tenía o buscaba siempre la sensación de acabar reventado, molido para decir, hostia, estoy satisfecho con este entreno. Ahora es un poquito más coherente todo, yo creo que también al final por el aprendizaje que me ha hecho, sobre todo por el hecho de cagarla varias veces, que al final yo creo que es como se acaba aprendiendo. Entre una cosa y la otra, te diría que ahora soy bastante más flexible y soy bastante más o sea, entiendo bastante mejor el momento en el cual puedo estar. Por ejemplo, ahora estoy de vacaciones y hemos bajado la frecuencia de entrenos, estoy entrenando bastante menos y tampoco no me estoy estresando porque creo que es lo que necesito ahora y soy consciente de ello. Pero al final un poquito te diría que el mayor aprendizaje que he sacado es a gestionar correctamente las redes sociales, tío, por el hecho de ver mis contrincantes a lo mejor tirar pesos que a mí me quedan lejos o verles en buenos momentos de forma y que quizás eso no me acabe taladrando la cabeza. Yo creo que ha sido lo más complicado de gestionar realmente, porque al final si empiezas a
a influenciarte por lo que están tirando tus contrincantes y a lo mejor te fuerzas tú mismo a tirar ciertas cargas que a lo mejor en ese día no están, pues al final te acabas perjudicando a ti mismo. Yo creo que al final eso lo he acabado aprendiendo y lo he acabado dosificando. Entonces, entre una cosa y la otra, te diría que el aprendizaje que he hecho, al margen de la programación del entrenamiento y etc., te diría que sería más una gestión emocional. Yo creo que cada vez soy más maduro en este deporte, también en parte porque yo empecé con 22 años y ahora tengo 25. Al final, quieras o no, yo creo que el cambio de madurez realmente lo sueles hacer después de los 21 o 22, que es ya cuando empiezas a ser adulto, ya tienes que empezar a gestionar más cosas a nivel de responsabilidad. Yo creo que ese cambio ha sido el que más me ha beneficiado en el sentido de ser coherente con lo que puedo hacer y ser consecuente con mis actos. En relación, Marca, esto, hay una frase que sueles utilizar mucho en tus publicaciones y también en Instagram, que llevo leyendo ya, no sé si desde la Copa, desde el levantamiento ese, pero yo creo que desde antes incluso, que es la de que en tu mente confías, ¿no? In my mind I trust. Quiero preguntarte, antes de que hablemos incluso sobre entrenamiento, acerca de cómo de importante es para ti esta preparación psicológica, esta gestión emocional en powerlifting, y si nos das algún consejo específico para poder optimizarla. Mira, pues esa frase salió de entre un poquito de lo que le veía a la Stenroska, que él ponía siempre in strength we trust, y un poquito que en esa época empezaba a meditar, y a veces suelo hacerlo, y yo creo que es lo que me ha beneficiado más en el sentido de sobre todo, al margen de la concentración que puede tener en las competiciones, de ser consciente de activar un poquito el chip de estar o tener la mente en blanco en las competiciones o incluso entrenando y centrarte únicamente en lo que vas a hacer, ya sea pues hacer una sentadilla, un peso muerto, una banca. Entonces, de una cosa a la otra, al final se fue como generando o evolucionando un poquito la gestión emocional, en el sentido de que quizás las primeras competiciones me las tomaba más como si fuese la guerra, como si fuese más todo activación, y ahora te diría que las competiciones serían todo lo contrario, serían más un estado de calma completo, de tranquilidad, de hacer bien las cosas, de ser coherente. Y ha sido un poquito, yo creo que esa evolución. De hecho, cuando empecé a poner eso era cuando estaba meditando más, porque yo creo que fue lo que me ayudó más. No solo a nivel de entrenamiento, también a nivel personal. Yo la verdad que lo recomiendo bastante la meditación, porque te ayuda a aprovechar un poquito lo que sería el momento. Suena bastante tópico, suena bastante carpe diem, pero sí que a lo mejor al final tendemos a estar pensando en muchas cosas continuamente. Yo creo que el hecho de tener 5 minutos de meditación pues hace que aprendas a dosificar pues todos esos pensamientos que te pasan por la cabeza, que al final suelen ser muchísimos, y centrarte únicamente en lo que vas a hacer en ese momento. Eso de la meditación, yo también concuerdo contigo en que, digamos, que te ayuda a atender al momento presente sin juzgar los pensamientos. Y a mí, por ejemplo, lo que yo percibo que también ayuda a la meditación es el hecho de que te ayuda a identificar, digamos, los estímulos más relevantes dentro de la competición y a desechar aquellos que no son relevantes. Una persona que tiene mucha experiencia meditando o que simplemente ha practicado pues la meditación o la respiración guiada, sabe, por ejemplo, en la competición que debe centrarse en la tarea, pues en los jueces, pero no sabe que delante hay un tío que se está comiendo una bolsa de patatas, por ejemplo, o jugando con el móvil. En cambio, alguien que no ha practicado nunca la meditación o este tipo de ejercicios de atención sostenida, es como que tiene la atención que se le va continuamente. 20.000 estímulos y pensando en 1.000 cosas más y entre una cosa a la otra al final te puede pasar factura, sobre todo en momentos tan cruciales como pueden ser en este deporte. Y sí, al final lo vas aprendiendo. Yo creo que al final lo vas formando y lo vas trabajando, y para mí eso sí que fue un cambio de chip. De manera más específica a la parte de entrenamiento, sobre el aprendizaje y perfeccionamiento de la técnica, ¿qué principales errores piensas que se cometen en powerlifting y qué consejos nos darías? Yo soy bastante fan de naturalizar el gesto y de intentar pensarlo lo mínimo posible, porque al final suele pasar con novatos o con gente principiante, que es como que intentan estandarizar la técnica en el sentido de querer hacerla cada día exactamente igual, y al final habrán días que tendrás una movilidad diferente, habrán días que a lo mejor pues no tendrás el mismo feeling o simplemente no encontrarás la posición que tenías pues la semana pasada. Y yo creo que el problema principal que tiene, incluso nos pasa con gente avanzada, que es que a lo mejor si tú tienes un mal gesto, a lo mejor uno que va más rezagado,
tiendes a intentar buscar siempre cosas para cambiar y para seguir haciéndolo mejor. Y yo creo que al final el problema es que te lo piensas demasiado, que no le estás dando la naturalidad de decir, vale, pues voy a coger esto y voy a hacerlo como me salga ese día. A mí personalmente me pasó eso con la squad, porque a lo mejor estuve 1 año y medio, 2 años, que no encontraba el punto correcto, probé drop, probé stance más abierto, más cerrado, iba cambiando cosas y al final un día dije, mira, basta, voy a ponerme la barra como me salga, voy a sacarla, voy a hacer un rack, voy a hacer un walkout como le diga a mi cuerpo, a mi mente, y al final darle cierta neutralidad. Y yo creo que eso intento transmitirlo bastante con la gente que llevo, que es que no le dé tantas vueltas al movimiento, porque al final, con la cierta práctica y las horas que le dedicas, al final vas a acabar encontrando la técnica perfecta para ti. Tampoco que está bien que te fijes en la sentadilla de, yo qué sé, del Sean Noriega, que te fijes en el peso muerto del David Wilson, que te fijes en la banca de, yo qué sé, también del Sean Noriega. Pero al final cada uno tiene sus palancas, al final cada uno tiene su movilidad, al final cada uno tiene su historial deportivo, que quieras o no, pues influye mucho en este deporte. Entonces al final si yo siempre les digo lo mismo, es coge la barra y haz el gesto como te salga a ti. Ya me preocuparé yo de ponerte protocolos o slots que sí que estén enfocados a trabajar pues ciertos puntos que me interesen para mejorar la técnica, pero cuando tú toques la barra no pienses en absolutamente nada, que te salga como te tenga que salir. Tratas entonces, Marc, de guiarles un poquito hacia esa fase autónoma y que traten de salir cuanto antes de la fase más consciente, ¿no? O fase más cognitiva. Sí. Yo soy bastante fan del aprendizaje guiado, en parte porque yo creo que es como me he formado yo a la hora de empezar a hacer este deporte. Yo creo que al final, aunque hagas de padre, por decirlo de una forma, de coach, tampoco no tienes que hacerlos dependientes de ti. Tienes que ser un mix, tienes que guiarlos un poquito, que ellos cometan los errores, que sepan que los están cometiendo, que aprendan de ellos, porque al final, por mucho que tú seas estricto con tus atletas, habrá gente que le costará más comprenderte, habrá gente que le cueste menos, habrá gente que a lo mejor te acata al 100% y simplemente por lo que estás viendo tú en el vídeo de WhatsApp, a lo mejor no es lo más óptimo, pero en ese momento te da esa percepción y al final errores cometemos todos y es parte del proceso. Entonces es un poquito un mix entre vamos a probar esto, si sale mal, pues mira, aprendemos de ello, tampoco no nos va a ir la vida en ello. Entonces es un poquito precisamente eso, aprendizaje guiado. Qué bueno. Y es a su vez también un proceso de iteración. Y en relación al concepto de iteración y vamos a entrar ahora en periodización, quería preguntarte, Marc, acerca del hecho de que si en un extremo colocamos la periodización clásica por bloques, con propuestas como la de Isurin, la de Wesley, etcétera, y en el otro las estrategias emergentes propuestas por Tuchscherer o incluso la periodización ágil de Jovanovic, tú, en lo profesional y personal, ¿hacia qué lado tiendes a decantarte más con tus atletas y por qué motivo lo haces? No, a ver, periodización clásica, es un poco ruso, ¿eh? Más ruso. Te diría que cuando empecé sí que era fan de la periodización rusa y bastante fan, en el sentido de voy a programarme esto y voy a tener que cumplirlo 100%. Al final lo acabas viendo que cada vez somos más flexibles y que al final lo que nos enseñan en los libros o lo que nos enseñan en la universidad es bastante más clásico de lo que pensamos, de hecho es bastante más anticuado de lo que pensamos y que realmente muy poca gente usa eso hoy en día. Y yo creo que en prácticamente todos los deportes, por al final se ha acabado viendo que cuanto más flexible seas a nivel de alto rendimiento, mejor, porque puede salir cualquier cosa, pueden salir molestias, pueden salir problemas, pueden salir temas personales, hay mil historias. Entonces, te diría que ahora mismo sí que era bastante más fan de las Emerging Strategies y sigo siéndolo porque he aprendido mucho con ellas, pero ahora mismo, hostia, te diría que soy más fan de lo que sería el colectivo de Powerlifting Now, lo que sería el Marcellus Williams, el Sean Noriega, el Steve Denovi, porque creo que ha sido una evolución de las Emerging Strategies, en el sentido de que creo que las Emerging Strategies son muy flexibles, pero creo que son incluso demasiado flexibles. Entonces yo creo que la coherencia que le están dando la nueva corriente del Powerlifting Now me está pareciendo algo más interesante en el sentido de que creo que están modulando mejor la aplicación de los estímulos y la repetición de ellos, porque creo que las Emerging Strategies son incluso demasiado flexibles y que no le aportan la coherencia que podría ser el hecho de repetir estímulos constantemente. Entonces, no sé si me estoy haciendo entender Sí, de que al final
Los de Powerlifting Now pues son más repetitivos y yo creo que eso al final acaba marcando la diferencia porque las estrategias emergentes dan un abanico impresionante. Yo creo que es la gracia, es la posibilidad de poder usar las estrategias emergentes, pero te da tantas opciones o tanta viabilidad que al final a veces generan estímulos un poquito aleatorios. Entonces, ¿qué puede pasar con ello? Que al final puede ser que haya épocas que pegues picos de rendimiento que a lo mejor no los estás buscando, o que puede ser que tu rendimiento despunte en momentos que no te interesan y a lo mejor pierdes el momento de forma de golpe. Y a mí personalmente me ha pasado, incluso me ha pasado con atletas que es a lo mejor 3, 4 bloques antes de competir, les pones una single @6, también por la gestión de cargas que suelen hacer, que al final es complicado al final trabajar con RP. Entonces, puede ser que a lo mejor piqueas la banca, a lo mejor 3 bloques antes, en un bloque que no estás buscando, y a lo mejor pues 2, 3 bloques después, antes de competir, pues parece que no acabes de arrancar. Que al final muchos más factores que entran en juego. Pero yo al menos lo he visto que te diría que ahora mismo el mix sería entre estrategias emergentes y lo que estoy aprendiendo de Powerlifting Now. Sí, Qué sí. bueno. Pues buscaremos más información de Powerlifting Now para poder ampliar estos conocimientos. Y quería preguntarte, más allá de la periodización y de lo que has comentado de tu manera actual de verlo, es que cuando cuando tienes a un powerlifter que comienza a trabajar contigo desde cero, de manera general, ¿cómo orientas su preparación en cuanto a la programación? Es decir, ¿utilizas alguna referencia inicial y general de intensidad, volumen, ejercicios, etcétera, o cómo lo haces tú? Yo lo primero que hago es pedirles si tienen escrito o apuntado el cómo han estado trabajando hasta ahora, que me lo pasen, para sobre todo ver cómo está distribuyendo el volumen, series semanales, si existe la posibilidad de ver el Stress Index, pues mejor, aunque no suele ser así, porque la gente la verdad que prescinde bastante de ello. Entonces al final suelo tenerlo en cuenta, pero suelo hacerle entender al atleta que entra que tengamos paciencia porque vamos a probar varias cosas y vamos a ver qué funciona y qué no, ¿vale? Entonces, si veo que el esquema que me pasan no me acaba de cuadrar, les digo, vale, vamos a cortar esto, vamos a empezar desde cero y vamos a ir sumando desde aquí. Entonces, no suelo complicarme mucho, al menos el primer bloque o sobre todo la primera semana introductoria que suelo meter, porque ya me ha pasado alguna vez de que a lo mejor me pasan un esquema algo agresivo, le pregunto al atleta si está respondiendo bien, me dice que sí, que no tiene molestias, a lo mejor la semana siguiente le continúo el esquema y empiezan a salir problemas. Entonces, la primera semana o el primer bloque suele ser bastante básico, sobre todo para ver cómo está funcionando o para que entienda mi forma de trabajo, para que yo vea cómo responde él, para que veamos qué tal estamos a nivel técnico. Entonces, el primer bloque sería básicamente eso, una toma de contacto, y luego a partir de ahí ya sí puede ir modulando. Pues al final, por lifting es tiempo y son semanas y en un bloque puedes ver muy pocas cosas. Entonces, es complicado, pero porque el atleta a lo mejor si no tiene experiencia con el coaching dirá, hostia, este cabrón no está haciendo nada. Pero porque al menos a veces les da esa percepción, pero al final es básicamente repetir estímulos hasta que no den más juego. Entonces, entre una cosa a la otra, el primer bloque siempre suele ser así y luego ya empezamos a experimentar un poquito en base a cómo yo vea que responda. Por ejemplo, no sé, la primera vez que a lo mejor empezamos con una F1 de squat y a los 3 bloques estamos haciendo una F3. Entonces, es un poquito ver cómo responde y sobre todo qué feedback me dan, porque hay gente que, sobre todo pasa más con los novatos, que te dan tanta información que no sabes entender qué realmente es lo importante y qué no. Entonces al final les tienes que les tienes que hacer entender que por mucho feedback que te den, el feedback tiene que ser conciso y claro, porque es que si no, no sabes a qué tenderte. Entonces a mucha gente le pasa que a lo mejor te dan feedback y te dicen, hostia, tengo un poquito de molestia aquí, tengo un poquito de molestia allá, tengo un poquito de molestia no sé qué. Entonces, tú con el tiempo vas viendo que a lo mejor pues, las molestias no son para tanto, pero un día que le molesta algo de verdad, ya no sabes si realmente tienes que preocuparte por ello o no. Entonces, es un consejo para todos los que vayan a ver esto. Si tenéis que darle feedback al coach, darle la información que él necesite. No le cuentes que te has encontrado Pepito en el gym y has estado 10 minutos hablando y después te ha jodido la serie porque te has enfriado, ¿vale? Es un plan coña, pero es importante, la verdad. O sea, yo creo que es lo que marca más la diferencia en el trabajo de los coaches, que te digan las cosas claras. Sí, sí. Y tú lo sabrás perfectamente también.
para que al final logremos separar más fácilmente los entrenadores la señal del ruido, porque si no, los típicos audios de 3 minutos de, bueno, hice esta serie, luego puse 2,5 más, y es como, vale, no es que no sea importante, pero para que identifiquemos bien la señal y podamos tomar mejores decisiones, hay que tratar de minimizar, como bien dices, Marc, el ruido. Y Sí, para realizar todo este proceso de ajuste con tus deportistas, ¿utilizas alguna herramienta específica de autorregulación o cómo lo haces tú para, por ejemplo, semana a semana o cada pocas semanas ir ajustándole las cargas a tus deportistas? Mira, antes era más... Era bastante estricto con el RPE, tío. Bastante estricto. Y con el paso del tiempo me he ido dando cuenta que bastante gente... De hecho, suele pasarme, tío, que hay un... O sea, hay dos extremos. El novato, que entiende perfectamente que el RP va relacionado con el RIT y lo tiene en cuenta al 100% y responde súper bien. El avanzado, que sí que sabe que el RP pues, funciona de tal forma. Y luego, entre medio, hay un abanico gigante de gente que se cree que sabe trabajar con el RP, pero que no lo acaba relacionando con el RIT. Al final tampoco no es tan complicado. Entonces, les pones una single o yo que sé, una serie efectiva @8, ves que ven las putas estrellas y te dicen, no, @8,5. Y tú les dices, ¿tú crees que aquí te caben 2 repes, 1,5 más? Y dicen, no, ya, pues entonces no se le repete, tío. Entonces, con este margen de población, sí que hay que encontrar un punto fijo, porque es que si no va a ser bloque tras bloque, tras bloque, tras bloque, que se acaben chocando las 3/4 semanas cuando a lo mejor están haciendo una sobrecarga progresiva muy lineal y empiecen con muy poco peso, luego vayan subiendo y llega un punto que se metan la hostia porque se fuman el RP y ahí tienes que cortar el bloque sí o sí. Entonces, lo que me he dado cuenta yo es que lo mejor es un mix, es un trabajo de RP, un trabajo de cargas fixas. Entonces, con las cargas fijas lo bueno es que si a ti te dan un feedback constante y tú vas viendo los vídeos, al final nosotros ya tenemos cierta experiencia y podemos emplearlo como si fuese un encoder. Entonces tú acabas viendo el margen que tienes realmente y según la experiencia que tienes con ellos, pues les vas programando unos saltos de 2 kilos, de 5, de 7,5, de 10, de lo que sea. Entonces, lo que he visto yo que funciona mejor, pues es un mix con este tipo de personas. Con la gente que sabe gestionar el RP, pues es espectacular, porque tú a lo mejor yo cada vez soy más fan de no meter esquemas estáticos, sino de ir jugando quizás con el RPE o quizás ir bajando el esquema de repeticiones semana a semana. Entonces, sería un mix entre ellos. Pero los que, por ejemplo, responden súper bien a un esquema estático de RP progresivo, de que a lo mejor empiezas la single con @5 y la acabas con @9, esa gente es lo mejor, porque esa gente entiende que suele pasar que la primera semana tires lo que tires, aunque sean 40, 50, 60 kilos menos de lo que va a ser la última semana, es indiferente lo que tires la primera semana. Es que la gente no entiende eso, porque es como, hostia, no, voy a empezar la primera semana con 220 y voy a ir sumándole 10 kilos a cada semana y al final la quinta voy a tirar, pues yo qué sé, 260. Y dices, bueno, ¿y la fatiga que vas a ir acumulando qué? Entonces, eso cada vez, joder, yo lo he visto cada vez más, de que es tan indiferente lo que tiene la primera semana y que es muy importante lo que tienen las 3 primeras, que al final es importante hacérselo entender. Entonces, ahora cada vez más, no te diría 100%, pero te diría que ahora cada vez más, programo o cargas fijas o bien les programo una carga y les meto un RIR 3, un RIR 2 y que me apunten ellos las repeticiones para que vayamos aprendiendo un poquito del RP, porque al final, gente que sepa trabajar con el RP, yo pensaba que el aprendizaje del trabajo de cargas con RP eran 2 meses, pues a lo mejor puedes dar 6 meses o un año para ver qué es lo que te funciona o al menos acabar viendo qué saltos son coherentes semana a semana. Totalmente. Al final tenemos esos 2 perfiles principales, o incluso 3 perfiles. El perfil del que da en el clavo, que es una maravilla trabajar con una persona así. Y luego tenemos otros 2 perfiles. La persona que tiende a puntuar RPs más altos de los reales y luego el otro tipo de powerlifter de decir RP8 y está muriendo ese tío. Es lo que tú dices. Es que no tendrá ni una. Sí, O sea, no es RP8. Sí, Que luego aquí hay ciertas corrientes de pensamiento en powerlifting que abogan por el hecho de puntuar el RPE de las singles, pero para mí eso es otra cosa. O sea, si nos vamos a la definición de RPE basado en repeticiones en reserva, hay que identificar las repeticiones en reserva como tú dices. Si no, estamos hablando de otra cosa totalmente diferente. Claro, eso ya es un tema aparte, tío. El que una single @8 no tenga por qué significar un RIR 2. Da para debate. Por definición académica, eso está mal. O sea, está mal porque si nos basamos en el RIR, es el RIR. Otra cosa el problema es que a lo mejor si estás metiendo un bloque precompetición, el hecho de meter una single @8 al RIR 2
Hostia, yo quizás soy más fan de pelar para arriba el RP si tiene experiencia para sobre todo que se vaya dando cargas altas, tío. Eso sí. Pero al final yo lo he visto, o sea, es que lo he visto tan claro que lo que acabas tirando en una competición no tiene por qué estar influenciado por lo que has tirado las semanas previas, sino por los meses previos, que al final, es que o sea, suele pasar, y a mí me ha pasado también, que cuando estás de vacaciones y a lo mejor no tienes ninguna competición cerca y estás entrenando porque tienes que entrenar, pero tampoco no estás buscando nada específico, en esos bloques suele ser espectacular. Suele ser cuando les pegas repasos a tus PRs, le tiras récords, porque es como estar las 3, 4 o 5 primeras semanas tirando lo que a tu cuerpo le apetece y a lo mejor llegas a la última semana en un momento de forma espectacular y dices, hostia, ahora puedo aprovecharlo. Sí, sí. Totalmente. Y al final esa falta o esa menor presión en esos bloques más alejados de la competición a veces te hacen superar tus récords entrenando y dices, joder, esto ojalá en la competición. Sí, sí. Sobre la competición, Marc, ¿qué consejos puedes darnos a los entrenadores y a los competidores para conseguir rendir al máximo nivel durante la propia competición de powerlifting? Hostia, aquí tienes más experiencia tú que yo, ¿eh? Pero digamos que, o sea, por orientar un poquito mejor la pregunta, Ya. si yo no hubiera competido nunca y te dijera, oye, Marc, mira, este sábado voy a competir en mi primera competición de powerlifting, no tengo ni idea más allá del reglamento más básico, voy a ir con un colega que se ha sacado la licencia básica para poder acompañarme, ¿me das tres consejos sobre pues en qué tengo que fijarme, qué debería hacer? ¿Qué es lo que me dirías? Buah, el primero yo creo que lo más importante sería que te acompañes a alguien que ya ha competido, porque si no va a ser un poco caos. Sobre todo por el hecho de cuadrar las series de aproximaciones, cuadrar los tiempos, cuadrar cuándo puedes calentar, cuándo deberías calentar, los intentos. Al final, competir y estar pendiente tú de este tipo de cosas, yo creo que es un estrés que te puede ahogar en la competición perfectamente. Entonces, el primer consejo sería ese. El segundo sería, intenta tener cuanto menos estímulos exteriores y negativos posibles, porque te diría que ya vas a estar nervioso suficiente en tu primera competición, pero la realidad es que a no ser que seas una promesa de power, a muy poca gente realmente le va a importar lo que tiras, así que simplemente tira lo que tengas que tirar ese día para disfrutar de la competición y luego ir sumando porque posiblemente si te va bien no sea tu primera competición y de hecho no debería ser así. Entonces, tómatela como eso, como una primera toma de contacto, ves a disfrutar, ves a conocer gente, ves a vivir la experiencia en sí, que yo creo que es muy bonita. De hecho, yo creo que es lo más bonito del power, porque al final entrenar suele ser bastante monótono. Entonces, simplemente ves con esa idea. Y la última te diría, tira a la baja, sobre todo los intentos, porque te va a quedar mejor sabor de boca si te quedas con margen en los intentos de las competiciones y te crees que puedes meterle 15, 20 kilos, 30 kilos a total en la siguiente competición, que no ir pelado y luchar todos los intentos, porque posiblemente, si no estás acostumbrado a hacer SBDs pesados, el hecho de que tires una single arroba 10 en squat, una single arroba 9,5 de banca y a lo mejor llegues al DL, pues que ya estás destruido, te va a ensuciar un poquito lo que sería la experiencia total. Entonces, a no ser que estés para mínimas, que igualmente, si vas a competir y vas a ir a por unas mínimas y es tu primera competición, en general te diría que no las busques porque es que no has competido nunca y sabes que posiblemente los nervios te pasen factura. Entonces, ves a competir por la experiencia, tómatelo con mucha calma, disfruta y vive un poquito todo lo que sería el momento de estar ahí, de llevar el singlet, de acatar bien las normas, de hacer bien los intentos y que sobre todo pues pienses lo mínimo posible en lo que debes estar tirando. Que al final se convierta la competición en un entrenamiento más, ¿verdad? Lo mismo que Sí, harías en el gimnasio, pues sí, ahí. yo lo abogo bastante eso. Al final compites como entrenas, eso lo dice mucho el Corger, y en parte afirmo esa sentencia porque es que eh, tampoco no vas a intentar o no deberías intentar cambiar nada de lo que no has estado haciendo entrenando en la competición porque es que no es el momento para experimentar. Eso se dice, por ejemplo, también en deportes, digamos, de, entre comillas, resistencia, en el sentido de que no hay que probar unas zapatillas nuevas el día de la competición. Por ejemplo, sí, sí. Sí, Sí, porque es que al final, coño, es que al final la competición es un 1% de todas las horas que le dedicamos a esto. Entonces,
Si tú crees que hacer cambios drásticos en la técnica o hacer pequeños ajustes ese día te va a beneficiar, pues yo creo que no, la verdad. Porque al final tú tienes cierta repetición y tienes cierta experiencia y el patrón motriz lo tienes más que segmentado. O sea, entonces, entre una cosa y la otra, ves a disfrutar, tío. Es que es mi consejo, es que ves a disfrutar y no le des vueltas. Ya habrá competiciones más adelante en las que tengas que ocuparte cosas. Si tuvieras, más allá de la competición, si tuvieras, Marc, ahora mismo una máquina del tiempo, por ejemplo un DeLorean como Regreso al Pasado, y pudieras ir al pasado a conocer a tu versión que empezó a entrenar powerlifting o a llevar a deportistas de power y de otras modalidades para entrenar la fuerza, ¿qué consejos sobre entrenamiento y competición le darías? Hostia, ¿O estás cómo buena, ¿eh? podría ese Marc pasar a ser el Marc 2.0 con pues, una frase, un consejo? O escucha, Marc, le pones la mano encima del hombro. No te compliques tanto, no te preocupes. Lo que tú me has dicho antes, diversifica. O sea, ¿qué consejo le darías a tu yo del pasado? Puede ser en relación al power o puede ser en relación a tu vida en general. Es una pregunta Buah, un poco profunda. hostia, es que es compleja, ¿eh? Buah, te diría... Buah. Quizás lo que tú me comentabas antes, ¿no? De no te preocupes de que el powerlifting no lo es todo en la vida, de Mm. que es importante que diversifiques incluso para ser un mejor powerlifter. No, le diría, deja que tu momento llegue, que ya llegará. Sí, sí. Y que tenga paciencia y que haga bien las cosas, porque al final, si las ganas están ahí y el potencial está, es cuestión de tiempo. Al final los platos más ricos siempre se cuecen a fuego lento. Y en el deporte es Totalmente. igual. Sí, 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 totalmente. Y Marc, más allá de la programación del entrenamiento en powerlifting, ¿cuál ha sido tu experiencia más memorable, divertida o curiosa o random entrenando y en competición? Bueno, en competición, tío, la que me viene a la cabeza fue, fue en la copa que gané, que competía con David Sanz y Edu Rodríguez, del canal, que en ese momento estábamos los tres ahí a punto de hacer podio. De hecho, no sé cómo acabó, porque creo que quedó Edu segundo y David Sanz creo que quedó tercero. Y me acuerdo en la zona de calentamiento que estábamos mirando los intentos de la gente y yo, hostia, yo sabía que tenía buen DL y sabía que posiblemente eso me daría la victoria porque yo creo que nadie esperaba que pudiese tirar los kilos que tiré. Yo creo que en ese momento eran 340, era el récord de España, ya no me acuerdo. Bueno, estamos mirando los intentos y me viene Josemi y me dice, habrá que cambiar la estrategia porque hay un tío que abre con 320. Y me quedé así, dije, ¿quién es ese cabrón? Que no me he enterado ya. Y nada, y fue, y me giro y estaba David Sanz ahí al lado y el Josemi me dice, si es que mira, mírale, mira qué culo tiene. Y David Sanz, hostia, es un portento físico, tío. Y yo en ese momento dije, el cabrón este ya me va a dar guerra, tío. Porque, hostia, estábamos muy empatados en ese momento. Y justo al último momento bajaron el intento, al final se tiraron farol y después del primer intento, que no sé qué tiró, creo que tiré 285, 290, yo tiré 300 creo. Bueno, le fui a hablar con el Chesco, que era su coach, y creo que es su coach. Le dije, hostia, tío, digo, vaya susto me habéis dado. Y se empezó a escojonar. Nada. Quedó así en una anécdota porque fue un farol, pero fue un farol que nos comimos perfectamente yo y Josemi. Es decir, nos van a meter 320 de primer intento y nos lo vamos a comer con paradas. Yo creo que eso, hostia, eso, o sea, en ese momento así en frío dices, bueno, al final tampoco nos nada, pero con la tensión de ese momento, de decir, hostia, que nos puede dar una sorpresa, que se va a poner más emocionante esto, yo creo que en ese momento fue para mí de las más divertidas porque me lo tomé muy, que me hizo mucha gracia, ¿sabes? Porque no esperaba que fuese tal faro, ¿sabes? Pensaba que sí que iba a ir en serio. Yo creo que esa fue la experiencia compitiendo más divertida. De entrenador, hostia, de entrenador, es que he tenido varias, tío. He tenido varias. Mira, una que fue muy curiosa fue cuando acompañé al Edu Pretorians ahí al máster en el europeo. Y el cabrón mira que ha tenido experiencia, compitiendo, pero el tío en el primer intento de DL, a punto de salir, llevaba los calcetines cortos. Y la jueza nos dice, qué cabrón, tío, nos dice, chicos, los calcetines. Y se queda así, le dice, me cago en 10. Y vamos a salir ya. Empieza a correr. Vamos, se fue corriendo hasta donde estaba, se puso los calcetines largos, volvió de sprint. Cuando llegó, justo nos tocaba salir, entró casi corriendo a la tarima, sudando, jadeando, porque había ido corriendo. Bueno, el primer intento fue un espectáculo, una arroba 10.
normal porque vino corriendo. Sí. Y esa yo creo que fue la anécdota más divertida de decir, tanto yo como él tenemos experiencia de sobras compitiendo, sabemos perfectamente que tiene que ser con ejercicios largos y ninguno de los dos nos hemos dado cuenta. Sí, sí. Nos pasa a todos. A mí Sí, pasó sí, cosas que pasan, tío. Hostia, pero yo la verdad que en ese momento le dije, Edu, cabrón, ¿cómo no te fijas en estas cosas, tío? Hostia, eso fue muy bueno, tío. Sí, sí. Eso nos ha pasado a todos. A mí me pasó en 2019 en el Mundial de Helsingborg que se me olvidó llevar el slip y era como, tío, Hostia, Jorge, que es tu primera claro. competición. Llevé los boxers, bueno, y los boxers para quien nos escucha no están permitidos en Power, sino que hay que llevar calzoncillos tipo slip. Y es lo que tú dices, ¿cómo no me puedo haber dado cuenta de algo tan sencillo? Sí, sí. Totalmente, totalmente, tío. Bueno, pues son cosas que pasan, ¿no? Al final no somos seres perfectos y estas cosas, pues, bueno, un poquito, una mezcla entre lo que a lo mejor sería pues una mala preparación tuya y un poquito el destino, ¿no? Sí. Te ha tocado, en esa competición, pues te ha tocado, es Y ya lo que está. hay, no le des más vueltas, sí, sí. Totalmente. Un tema, Marc, al que le pregunto a los héroes como tú que pasan por el podcast es cómo se organizan el día a día para poder conciliar mejor el entrenamiento de Power con su trabajo, con sus aspectos más profesionales, incluso con sus aspectos académicos o formativos y también con su vida personal. Por lo que me gustaría saber qué organización tienes en estos momentos, más allá de que ahora estás de vacances o de vacaciones, de manera orientativa desde que te levantas por la mañana hasta que te acuestas por la noche y si tienes algún consejo o algo que te haya ayudado para conseguir llegar un poquito mejor a todo. Buah. Lo primero yo creo que sería la organización, porque yo creo que eso es un problema del sistema educativo, que no te forman para trabajar por ti mismo. Son un poquito cliché, pero al final lo ves tanto en la universidad como en el instituto, como en primaria, que suele ser siempre que te enfocan a trabajar en grupos o que siempre te suelen hacer dependiente de otra persona. Entonces, cuando sales al mundo laboral y a lo mejor quieres empezar a trabajar por ti mismo, como somos nosotros los coaches, eh, hostia, a mí al menos se me hizo bastante complejo el primer año porque no sabía cómo organizarme para abarcar todo lo que tenía que abarcar. Entonces, lo primero sería hacerse un horario. Yo creo que es básico porque es que si no el tiempo te come y te organiza fatal. Yo, por ejemplo, entre semana me suelo levantar entre las 8, 8 y cuarto y estoy desde las 9, que es cuando acabo de desayunar, hasta la 1:30, 2. Pues o bien si no tengo que hacer ninguna revisión o no quiero ir avanzando trabajo o revisiones semanales, pues lo que suelo hacer es o bien estudiar o bien empaparme un poquito de lo que puede ser pues tanto técnica como biomecánica, como programación de entrenamiento, bueno, pues lo de siempre al final. Entonces, por la tarde suelo ir a entrenar y luego cuando vuelvo sobre las 8, depende de cuándo sean de largos los entrenos, porque últimamente eran bastante largos, pues también suelo responder WhatsApps. Intento no soy bastante fan de responder al momento, a no ser que sea completamente necesario a los atletas, en parte porque prefiero verme los vídeos cuando llego a casa en el ordenador, tranquilo, analizándolo todo, con el RTS al lado para ver si el protocolo ha sido correcto, si lo han aplicado correctamente. Entonces sería un poquito eso. Y yo es eso, lo que he aprendido más es a tener iniciativa propia y al final si lo estás gestionando tú solo, se te va a hacer complejo porque vas a querer abarcar tanto que al final vas a abarcar poquísimo. Entonces, dosificarse un poquito las tascas o lo que tienes que ir realizando, ir poco a poco y que no te coman los nervios o la presión de tener que hacer muchas cosas, porque al final cada uno tiene su ritmo y si haces bien las cosas, al final todo va a llegar. Entonces ese sería mi aprendizaje, yo creo, más drástico, porque yo siempre había trabajado en grupo o ya sea en gimnasios o quizás en otro tipo de trabajos más logísticos. Y el hecho de gestionármelo yo por mí mismo, de no tener quizás nadie que te apriete, al principio suele ser complicado. Sí, sí. Y en relación, marca esta organización, algo que yo he sido el primero que lo he hecho y creo que es muy común en los entrenadores de powerlifting es el hecho de que muchas veces no tenemos días libres. ¿Tú crees que es importante que nosotros que somos autónomos, ya sea nosotros como entrenadores o los fisios, psicólogos, nutris, es importante a la semana que fijemos como mínimo un día libre? Sí, sí, pero también te digo que por la naturaleza de nuestro trabajo, descanso podemos tener poco. Sí que podemos tener algún día que sí que nos demos un poquito de respiro, pero al final nuestra forma de trabajo es vía WhatsApp.
y habrá gente que te envíe WhatsApps a horas que a lo mejor no son normales, pero a ver, al final se lo acabas haciendo entender porque al final te explota la cabeza, si no. Pero quieras o no, yo creo que no tenemos un trabajo como puede ser de oficina, que es de 9 a 5 y luego te olvidas y las vacaciones ni el jefe te molesta ni nada. Tenemos que ir compaginándolo un poquito, porque yo creo que es la parte buena y la parte mala de nuestro deporte, o sea, de nuestro oficio. Yo creo que la parte buena es que somos completamente flexibles y podemos trabajar desde donde queramos. La parte mala es que acabar de descansar o tener vacaciones, a no ser que te lo gestiones muy, muy, muy bien, no suele ser nunca así, porque siempre tienes cualquier cosa, porque a lo mejor tienes algún atleta que le han salido molestas, tienes que reajustar el esquema de ese día. Al final son varias cosas y tampoco no podemos, yo creo, desahogarnos al completo, porque también yo creo que es la responsabilidad que tenemos de que estamos llevando a gente y le estamos programando el entrenamiento y quieras o no, pues tú puedes estar de vacaciones, pero a lo mejor esa atleta tiene una competición en 3 semanas, a lo mejor estás preparando, yo que sé, un europeo, un mundial, a lo mejor estás preparando una EP1. Entonces, yo creo que lo que más me ha ayudado más a mí es hacerlo sostenible porque soy consciente perfectamente que vacaciones al 100% no voy a tener nunca, pero que cada día puedo ser flexible con mi trabajo y a lo mejor si quiero hacer algún plan entre semana, pues me lo puedo gestionar perfectamente si me organizo. Sí, sí. Entonces yo creo que al final lo acabas aprendiendo a gestionarlo a más cosas. Y así tener esa flexibilidad que tú comentas para poder que si surge cualquier plan, pues dices, mira, me escapo, no tengo que estar Sí, de 8 a 3 de la tarde en la oficina. So- totalmente. Sobre tu desarrollo personal, deportivo y profesional, me gustaría también, Marc, preguntarte qué libros, películas o recursos educativos nos recomiendas para seguir aprendiendo sobre todo lo que hemos hablado hoy. Uf, Por ejemplo, ¿cuál es el último libro que has leído? Yo qué sé, puede ser profesional o puede ser igual una novela o Mira, algún el libro que te haya último, marcado dentro de tu camino como entrenador o algún recurso que te guste mucho. pues en mi casa somos bastante intelectuales y bastante fans de la historia. Entonces, a mí me tira más ese tipo de, sobre todo novela histórica. Hace nada me leí la trilogía de Santiago Postiguillo, de Publio Cornelio Escipión, que son 3 libros que están muy, muy chulos, la verdad, sobre el general romano. Y el último libro que me leí fue uno que me regalaron de Arturo Pérez Reverte, hostia, que no me acuerdo ahora cómo se llama, pero era de la Guerra Civil ¿Patria? y... ¿Puede ser? No, tío, No, ¿verdad? no, hostia, no sé cómo se llamaba, tío. No te preocupes, luego me lo pasas y lo pongo Buah, es que aquí, soy fatal con los nombres, tío. lo pongo aquí en plan, ¿sabes? Añadido No, y ya porque encima está. no lo tengo aquí, no lo he traído, como me lo acabé de leer, lo dejé en casa. No te preocupes. Y ahora me estoy leyendo pues otro del Postiguillo de Julio César. Soy bastante fan de la historia, de personajes históricos importantes o relevantes. Y ahora mismo pues estoy en la época de Antigua Roma, entre comillas metí la Guerra Civil por ahí, pero soy bastante fan de esa parte de la historia. De que lea puramente de powerlifting, buah, pues la verdad que no soy muy fan, tío. No te voy a mentir. A no ser que esté, eso, pues indagando entre semana, cuando esté trabajando, el resto de tiempo suelo ser bastante una persona normal y corriente. Que yo creo que al final eso lo he ido aprendiendo, que es que no tengo que pensar en el power 200% cada día. Pues al final te pegas una rutina espectacular y te acabas dando cuenta de que también tienes que tener una vida aparte, ya sean amigos, ya sean planes, ya sea cualquier otro tipo de ocio que no tenga que implicar el hecho de tener el powerlifting de por medio, porque al final, a lo largo de tu vida, llevas poquísimo haciendo powerlifting realmente y tampoco no tienes que dejar que se apodere de todo ello. Y eso, sobre todo, lo he ido viendo de atletas top, de otros deportes que al final yo creo que de otras disciplinas deportivas podemos aprender muchísimo. Entonces, un poquito ser coherente de cuándo tienes que estar para el juego y cuándo no. Sí, sí. Al Pero final, te diría que, sí, sí, te diría que ahora me queda pendiente. El siguiente libro que tengo pensado hacer es leerme es el de Meditaciones, de Marco Aurelio. Estoy indagando bastante en la filosofía estoica, aunque no considero que sea estoico. Pero creo que lo siguiente que me llama más es eso, sería un pensamiento más ilustrado, algo más enfocado a la filosofía moderna. ahora que has comentado el libro este de Meditaciones de Marco Aurelio, tienes otro muy bueno de un filósofo francés que comenta la obra de Epicteto, que fue un esclavo que también, digamos, es una de las figuras o de los referentes sobre el estoicismo, que se llama El Manual para la Vida Feliz. Me he acordado ahora porque además estuve hablando con un colega hace un par de noches cenando
de este tema, de lectura sobre filosofía y demás. Y bueno, es un libro que pienso que también te puede gustar mucho porque es como, yo lo leí hace unos años también el de meditaciones y son como mega complementarios. Hostia, pues, Para terminar, Marc, ¿cómo resumirías en una frase el mensaje clave o el supermensaje que quieres que quien nos está escuchando se lleve a casa y que pueda aplicar desde ya mismo? O sea, eh, si yo me tengo que quedar con solo una frase, con un tweet de 140 caracteres, ¿qué me dirías buah, sobre todo lo que hemos hablado? Sé que disfruta del deporte cuando estés en ello, porque es una parte vital, yo creo que de tu vida, pero no dejes que te atrape. Yo creo que sería mi concepto, porque al final lo vas a hacer más sostenible a largo plazo si sabes compaginarlo con la vida real. Yo creo que sería mi aprendizaje. Yo creo que es lo que estoy transmitiendo últimamente. Suena un poquito a, hostia, este tío parece que vaya a dejar el power, pero yo creo que es el aprendizaje que más quiero transmitir tanto a mis atletas como a la gente que me sigue, que es disfruta de ello, pero a lo mejor no pasa absolutamente nada si no ganas ningún campeonato de España. Al final has hecho esto porque te gusta. totalmente. Hacemos esto porque nos gusta y precisamente ese enfoque es el que te permite durar a largo plazo y no quemarte en unos pocos años. Totalmente, totalmente. ¿Dónde podemos encontrarte, Marc, y seguirte en redes sociales para estar al día de los levantamientos que subes o si por en algún momento compartes información relativa a todos estos temas de lo que hemos estado hablando? Mira, pues mi Instagram es @olympusthemajor, pero si buscáis Marc Rius me vais a ver ahí. Y es realmente donde la única plataforma donde subo cosas. La gente me dice, no, sube en YouTube, sube no sé qué, etc, etc. Y la verdad que soy un poquito más vieja escuela. Y me cuesta mucho hacer estas cosas, tío. Entonces yo creo que sería la única plataforma que tengo. Tengo un vídeo de YouTube de cuando competí hace 2 años en absoluto que quedé segundo, pero no he vuelto a subir nada más. Así que si están interesados, pues seguidme en Instagram. Y si tenéis que hablarme o comentarme o tenéis alguna curiosidad, pues hablarme por Instagram y yo respondo perfectamente. Perfecto. Ahí además, si alguien de las personas que te están escuchando quieren contactarte para entrenamiento online, coaching o asesoría, te podrían escribir a través de ahí, ¿no? Sí, pero, totalmente. O sea, cualquier duda, cualquier contacto, cualquier interés que tenga la gente, pues que sea puramente por Instagram, porque es la única plataforma que tengo para proyectar un poquito al mundo la forma que tengo de vivir el powerlifting. Perfecto. Muchísimas gracias de corazón, Marc, por haber estado aquí hoy. Ha sido una entrevista que he disfrutado muchísimo y he aprendido muchísimo escuchándote. Nada, igualmente, Jorge, muchas gracias por todo. Muchas gracias a ti. En el próximo episodio de Los Héroes de la Fuerza contaremos con Samer Kichi, presidente y director del Siderópolis, que nos va a hablar no solamente sobre entrenamiento, sobre sus aprendizajes en relación a la programación del entrenamiento de Power, sino sobre la gestión de un club de powerlifting, organización de competiciones y todo lo que va más allá un poco del trabajo del entrenador y pasa a ser trabajo de gestión. Así que muchas gracias por estar aquí y nos vemos en el siguiente episodio.